En el corazón de la ciudad prohibida de Pekín, tras muros vermellón y dorado, miles de mujeres vivían en una jaula dorada donde la belleza era moneda corriente y el silencio era supervivencia. La llamaban paraíso. Pero para las concubinas de la dinastía In, era un infierno cuidadosamente orquestado donde incluso el acto de el amor se convirtió en instrumento de humillación. Esta noche revelamos la inquietante verdad tras el lecho imperial. Rituales de cámara que reducían a las mujeres a sombras que se arrastraban en la oscuridad. El año es 1644. Los conquistadores manchúes acaban de establecer la dinastía In, trayendo consigo un sistema de control tan absoluto que gobernaría China durante casi 3 siglos. Dentro de él, los harems recién construidos de la ciudad prohibida, un nuevo orden emerge, uno que transforma la intimidad en ceremonia y el deseo en degradación. Esto no es una historia de romance exótico o misticismo oriental. Esta es la realidad documentada. De deshumanización sistemática preservada en los registros imperiales y susurrado a través de generaciones de sobrevivientes del palacio. El harem imperial de la dinastía In. La dinastía albergó entre 3.000 y 20.000 mujeres en su apogeo, creando una vasta jerarquía de soledad y competencia. Estas mujeres seleccionaron en todo el imperio, por su belleza, inteligencia o conexiones políticas, entraron al palacio siendo adolescentes, muchas nunca volverían a ver a sus familias. Se las clasificaba en 8 rangos, desde emperatriz hasta las doncellas de palacio más bajas. Cada rango determinaba no solo su alojamiento y sus raciones diarias, sino también su propio valor como seres humanos. El proceso de selección en sí mismo fue un estudio de cosificación. Niñas, algunas de tan solo 13 años, fueron desnudados y examinados por los eunucos del palacio que midieron cada aspecto de su cuerpos. Se contaron sus dientes, se olió su aliento, se examinó su piel. Por la más mínima mancha. Quienes pasaron esta humillante inspección fueron. Luego fue sometido a meses de entrenamiento en la etiqueta del palacio, aprendiendo a caminar, hablar y existir según protocolos rígidos que les despojaron de sus identidades individuales. Una vez dentro de él, en los muros del palacio, estas mujeres descubrieron que su propósito principal era esperar. Esperar a ser elegido, esperar a ser convocado, esperar una oportunidad de relevancia en un mundo donde eran fundamentalmente impotente. Las decisiones sexuales del emperador eran gestionadas por la Casa Imperial. Departamento, dirigido por un Ix, que mantenía registros detallados de cada intimidad. Encuentro. Estos hombres castrados, víctimas ellos mismos de un sistema brutal, se convirtieron en los guardianes del imperialismo. El deseo, ejerciendo un poder extraordinario sobre las mujeres cuyo destino controlaban. El ritual de selección nocturno. Fue una obra maestra de tortura psicológica disfrazada de protocolo imperial. Cada noche, un Ix le entregaba al emperador una bandeja de plata que contenía pequeñas tablillas de madera, cada una con una inscripción. Con el nombre de una concubina. Como si eligiera un plato de un menú, el emperador. Dar la vuelta a una tableta, sellando el destino de esa mujer por la noche. La concubina elegida no tenía derecho a negarse, no. Oportunidad de prepararse mental o emocionalmente para lo que estaba por venir. Ella era simplemente un nombre en un trozo de madera. Esperando ser consumido. Cuando la noticia llegó a la concubina seleccionada, comenzaría un ritual de humillación cuidadosamente coreografiado. La llevarían a una cámara de preparación especial, donde las asistentes femeninas y los eunucos la desnudaban por completo. Cada pieza de joyas, cada horquilla, cada rastro de identidad personal fue eliminado. El despojo tenía un doble propósito. Supuestamente protegía al emperador de armas ocultas. Pero lo más importante, redujo a la mujer a su estado más vulnerable, un lienzo en blanco para el imperialismo. Deseo. Después del desnudez llegaba quizás el elemento más degradante del ritual. La concubina desnuda sería envuelta firmemente en una manta o cobertor de seda amarilla, lo que la hacía incapaz de moverse libremente. Esta práctica, documentada en numerosos registros palaciegos, transformó
La mujer de una persona a un paquete, un objeto a entregar. Unix lo haría. Luego la llevan a cuestas por los oscuros pasillos de la ciudad prohibida. Con el rostro oculto y el cuerpo atado. Reducida a carga en su propia historia de intimidad. El viaje por los pasillos del palacio fue diseñado para maximizar su misión. Llevada como un saco de arroz en la espalda de un Unix, la concubina sería. Fue transportada a través de puestos de control donde más agentes de la ONU verificaron su identidad y registraron sus movimientos. El palacio. La arquitectura misma imponía una jerarquía. Cuanto más se acercaba uno a la cama del emperador. A medida que avanzaba la cámara, más puertas y guardias aparecían. Cada puesto de control era un recordatorio de que no se trataba de una cita romántica, sino un programa de crianza controlado por el Estado envuelto en seda y ceremonia. Al llegar a la alcoba del emperador, se reveló la verdadera profundidad de la humillación. El único depositaría él. Concubina envuelta a los pies de la cama del emperador, concretamente a los pies. Nunca de lado ni de cabeza. Aquí, los registros históricos se vuelven particularmente inquietante. La concubina debía quitarse la seda y gatear. Sí, gatear sobre sus manos y rodillas desde el pie de la cama hasta donde el emperador yacía esperando. ¿Este gateo era? No es una sugerencia ni una práctica ocasional. Era un protocolo obligatorio diseñado para. Refuerzan la dinámica de poder absoluto entre gobernante y súbdito. El reptante. Tenía reglas específicas. La concubina debía mantener la cabeza baja, sin hacer nunca contacto visual con el emperador a menos que se le ordene específicamente. Debe moverse lentamente, deliberadamente, dándole tiempo al emperador para inspeccionar su figura mientras se acercaba. Algunos relatos describen cómo las concubinas fueron entrenadas para hacer que este rastreo durara exactamente el tiempo que les tomaba. Una varilla de incienso específica para quemar. Demasiado rápido demostró presunción, demasiado lento. Mostró reticencia. Cualquiera de las dos cosas podría resultar en un castigo. Durante el encuentro íntimo en sí, la concubina era prohibido hacer cualquier sonido. Ni palabras de cariño, ni gritos de placer. O dolor, no se permitía ninguna expresión humana. Ella debía permanecer como silencioso como la seda que la había envuelto, tan pasivo como la tablilla de madera que llevaba su nombre. El emperador podía hablar, podía dar órdenes, pero él. La voz de la concubina fue borrada efectivamente del encuentro. Esto forzó. El silencio sirvió para deshumanizar aún más a las mujeres, reduciéndolas a recipientes silenciosos. Para el placer imperial. La posición durante el coito también era rígida. Controlado. A la concubina nunca se le permitía estar encima del emperador, ya que esto la colocaría simbólicamente por encima del Hijo del Cielo. No podía abrazarlo a menos que se lo ordenara, no podía besarlo. Sin permiso, ni siquiera podía ajustar su posición para mayor comodidad sin arriesgarse a un castigo severo. Cada movimiento, cada respiración era monitoreada por un Ix que esperaba justo afuera de la cama. Cámara, cronometrando el encuentro con relojes de agua y preparándose para intervenir si excedió la duración prescrita. Las consecuencias de estos encuentros fueron quizás incluso más inquietantes que las actos mismos. Tan pronto como el emperador terminara, un Ix entraría inmediatamente. La cámara. La concubina, aún desnuda y vulnerable, sería interrogada sobre el encuentro. Pero la pregunta más crucial no le llegó a ella, sino a el emperador. ¿Debe conservarse la semilla del dragón? Esta indagación clínica sobre el deseo del emperador de que se produjera un posible embarazo determinaría lo que sucediera después, y él. La concubina no tenía voz ni voto en su propio destino reproductivo. Si el emperador decidía no embarazarla, ¿qué seguía? Fue una forma de agresión médica que los registros del palacio describen con detalles escalofriantes. Un Ix actuaría inmediatamente. Masajes violentos en el abdomen y la espalda baja de la concubina, intentando expulsar al marinero antes de que pudiera concebir. Estos masajes no eran suaves. Procedimientos médicos,
pero brutales palizas que a menudo dejaban a las mujeres con hematomas y hemorragias. Algunos relatos describen un ix. Saltar sobre el estómago de las mujeres o usar herramientas de madera para garantizar que no haya castigo imperial. La semilla echaría raíces. El trauma de estas expulsiones forzadas se extendió más allá. La violencia física. Muchas concubinas informaron que los eunucos que realizaban los procedimientos aprovecharían el estado vulnerable de las mujeres, añadiendo violencia sexual. Agresión a la agresión médica. Dado que las mujeres ya estaban desnudas y no tenían autoridad para resistir, algunos eunucos usaron estos momentos para satisfacer sus propios deseos retorcidos, sabiendo que las mujeres podían. Nunca los denuncien sin arriesgar sus propias vidas. Los mismos hombres que supuestamente estaban castrados y a salvo, se convirtieron depredadores en las sombras del dormitorio imperial. Para las concubinas que intentaban resistirse o eludir a estos protocolos brutales, las consecuencias fueron graves. El palacio mantuvo un extenso sistema de castigos que abarca desde lo mundano hasta lo monstruoso. Menor. Infracciones como hablar durante el coito o no gatear correctamente podrían resultar en raciones de comida reducidas, confinamiento en cuarteles o palizas con varas de bambú. Delitos más graves, como intentar seducir al emperador fuera de los canales oficiales o tratando de prevenir los abortos forzados, conducen a destinos mucho peores. El Palacio Frío, una sección de la ciudad prohibida, reservado para las concubinas deshonradas, era una fuente particular de terror. Las mujeres enviadas no fueron técnicamente encarcelados, pero fueron prácticamente borrados de la existencia. Recibían una alimentación mínima. No había carbón para calentarse durante los brutales inviernos de Pekín y tenían prohibido recibir visitas o enviar cartas. Muchas mujeres en el Palacio Frío se volvieron locas lentamente por el aislamiento, mientras que otras eligió el suicidio antes que la interminable existencia gris de la muerte social. Los gritos. El eco del frío palacio servía de advertencia a las demás concubinas sobre el precio de la rebeldía. Los castigos físicos. Las infracciones graves se documentaban con precisión burocrática en el palacio. Registros. Concubinas que intentaron ocultar embarazos o engañar al emperador sobre su fertilidad podría enfrentarse a la muerte de 1000 cortes donde tiras de la carne se extraía lentamente del cuerpo durante horas o días. Otros eran sometidos al burro de madera, un instrumento de tortura que combinaba la humillación pública con la mutilación genital. Algunos simplemente fueron estrangulados con pañuelos de seda, una muerte supuestamente misericordiosa que les permitió morir con sus cuerpos intactos para la otra vida. En este sistema brutal, el embarazo se convirtió en la única camino hacia el poder potencial y la seguridad. Una concubina que dio a luz con éxito. Emperador, un niño, especialmente un varón, podía ascender dramáticamente en rango y ganar protecciones que las mujeres sin hijos nunca podrían lograr. Esto creó una economía sumergida desesperada dentro del harem, donde las mujeres intercambiaban cualquier cosa, oro, joyas, información, incluso sus cuerpos, por una oportunidad de concebir. Los mismos eunucos que se suponía debían prevenir embarazos no autorizados se convirtieron en poder intermediarios en este mercado clandestino de fertilidad. La corrupción entre los eunucos alcanzó proporciones asombrosas. Las concubinas desesperadas por quedarse embarazadas ofrecían sobornos cada vez más elaborados. Algunos eunucos realizaban deliberadamente masajes ineficaces después de los encuentros, permitiendo que los marineros permanecieran a cambio para el pago. Otros falsificaban registros alegando que el emperador había aprobaban un embarazo cuando él no lo había hecho. Otras incluso concertaban periodos fértiles secretos, asegurando concubinas fueron seleccionados en sus momentos más propicios para la concepción. El palacio, que se suponía funcionaría con orden absoluto, se convirtió en un laberinto de conspiración y corrupción, todo centrado en la desesperación biológica de mujeres atrapadas. Para las concubinas que no podían pagar sobornos o carecían de conexiones con eunucos corruptos, surgieron estrategias alternativas. Algunos consumirían hierbas y pociones tradicionales para la fertilidad, arriesgándose a envenenarse.
aumentar sus posibilidades de concepción. Otros aprendieron a leer los estados de ánimo y las preferencias del emperador, intentando complacerlo tanto que podría concederle permiso para el embarazo en un momento de satisfacción. Lo más. Las mujeres desesperadas incluso intentarían seducir al emperador durante sus periodos menstruales, con la esperanza de que la sangre saliera, confundidas con sangrado virginal e inspirar sentimientos protectores. Los periodos menstruales en sí mismos se convirtieron otra fuente de ansiedad y control dentro del harem. Las concubinas debían informar de sus ciclos menstruales al departamento de la Casa Imperial y ser elegido para un encuentro durante la mención. No solo era vergonzoso, sino que podía ser fatal. La cama del emperador era considerada sagrado, y contaminarlo con sangre menstrual era una ofensa capital. Para protegerse, las concubinas se desarrollaron señales sutiles, anillos de oro usados en dedos específicos, pequeños puntos rojos pintadas en los lóbulos de las orejas o flores específicas que se usan en el cabello para indicar su condición para un X observador. Estos sistemas de marcado, si bien son protectores, también se convirtieron en herramientas de sabotaje en el despiadado mundo de la política harem rival. Las concubinas a veces robaban o intercambiaban marcadores, con la esperanza de engañar a sus enemigos para que fueran seleccionados durante su periodos. Otros sobornaban a las criadas del palacio para que reportaran información falsa sobre ciclos de competidores. El miedo constante a ser elegido en el momento equivocado llevó a algunos. Las mujeres intentan controlar artificialmente sus periodos mediante el hambre, el ejercicio excesivo o peligrosas hierbas. Brebajes que a menudo causaban daños permanentes a sus sistemas reproductivos. La tortura psicológica del harem se extendía más allá de los rituales del dormitorio. Las concubinas vivían en un estado constante de hipervigilancia, sin saber nunca cuándo podrían ser seleccionadas y sin poder negarse o expresar preferencia. Muchos desarrollaron trastornos de ansiedad graves que se manifestaron en síntomas físicos como temblores, caída del cabello y problemas digestivos. El palacio. Los médicos, todos hombres, a menudo desestimaban estas dolencias como histeria femenina y recetaban sedantes que dejó a las mujeres aún más vulnerables al abuso. Dormir se convirtió en un lujo que pocos podían permitirse. Las concubinas de menor rango vivían en dormitorios donde decenas de mujeres compartían espacios reducidos, cada una preguntándose si esta noche sería su turno de ser envuelta y llevada como carga. Los sonidos de pasos en el pasillo, el tintineo de llaves únicas, el susurro de la seda preparándose, todo se convirtió en detonantes para los ataques de pánico. Algunas mujeres desarrollaron elaborados rituales previos al sueño, intentando para hacerse menos atractivos y evitar ser seleccionados. Otros hicieron lo contrario, dedicando horas a la belleza. Rutinas, con la esperanza de que esta noche finalmente fuera su oportunidad de concebir y escapar de su humilde estatus. Las raras concubinas que lograron el embarazo. Se enfrentó a un nuevo conjunto de desafíos y peligros. Una concubina embarazada se convirtió precioso y amenazante a la vez. Precioso para ella misma y potencialmente para el emperador si deseaba al niño, pero una amenaza para todas las demás mujeres en el harem que veían su avance como su propia disminución. Los envenenamientos fueron común, a menudo disfrazado de complicaciones del embarazo. Caídas accidentales por las escaleras, contaminadas. La comida y los objetos afilados como agujas escondidos en la ropa de cama eran peligros constantes para cualquier mujer cuyo vientre comenzaba a hincharse. Para proteger a las concubinas embarazadas, el palacio implementó protocolos estrictos que solo se añadió a su aislamiento. Los trasladaron a alojamientos especiales, donde se les prohibió comer cualquier alimento que no fuera probado por catadores, y rodeados de guardias que vigilaban cada uno de sus movimientos. El mismo. Las protecciones destinadas a mantenerlas a salvo se convirtieron en otra forma de encarcelamiento. Muchas concubinas embarazadas denunciaron sintiéndose como animales raros en un zoológico. Constantemente observados, sus cuerpos ya no eran suyas, sino propiedad del Estado,
recipientes para posibles herederos imperiales. El proceso de nacimiento en sí fue transformado en otro ritual de control y humillación. Las concubinas dieron nacimiento en cámaras especiales donde cada detalle se gestionaba por protocolo. La posición del parto, las palabras que se podía hablar, incluso las expresiones en el rostro de la madre estaban dictadas por la tradición. Si el niño era varón, podrían seguir celebraciones y el estatus de la madre aumentaría. Si fuera una niña, la decepción era palpable, y la madre podría verse rápidamente olvidada. Su momento de la relevancia pasó. Incluso las madres exitosas encontraron que sus relaciones con sus hijos estaban controladas y limitadas. Los niños imperiales eran criados por nodrizas y tutores, no por sus madres. A la concubina se le podrían permitir breves visitas supervisadas con su hijo, pero el verdadero vínculo maternal era visto como peligroso, pues potencialmente creaba lealtades que podían amenazarla. La autoridad absoluta del emperador. Muchas madres vieron crecer a sus hijos desde la distancia, reconociéndolos pero nunca verdaderamente conocido, amado pero nunca verdaderamente sostenido. El proceso de envejecimiento en el harem fue particularmente cruel. A medida que las concubinas envejecían y su belleza se desvanecía, sus posibilidades de selección disminuían. Nada. Estas mujeres olvidadas, algunas aún en sus veintes, pero consideradas del pasado. En su mejor momento, enfrentaron décadas de irrelevancia. Se volvieron fantasmales. Figuras en el palacio, técnicamente todavía concubinas, pero prácticamente invisibles. Algunos encontraron un propósito en enseñar a las mujeres más jóvenes, transmitiéndoles las habilidades de supervivencia necesarias para navegar los peligros del palacio. Otros se refugiaron en sueños de opio o devoción religiosa, buscando escapar de una realidad demasiado dolorosa para soportarla. Las pocas concubinas que sobrevivían hasta la vejez a menudo se convirtieron en depositarios de los secretos más oscuros del palacio. Habían presenciado décadas de abuso, corrupción y tragedia. Pero hablar de estas cosas estaba prohibido. Algunos dejaron memorias crípticas, ocultos en los muros del palacio o cosidos en la ropa, con la esperanza de que las generaciones futuras comprendieran su sufrimiento. Otros se llevaron sus historias a la tumba, y el alcance total de sus experiencias murió con ellos en la fría tierra exterior. Las murallas de Pekín. Cuando la dinastía Qin finalmente cayó en 1912, la liberación de las concubinas de la ciudad prohibida revelaron el verdadero alcance de los horrores del sistema. Los periodistas y reformistas que entraron al palacio encontraron a mujeres que no habían salido del recinto en décadas y que hablaban en susurros por costumbre, que se estremecieron ante movimientos repentinos. Algunas concubinas, cuando les dijeron que eran libres de irse, simplemente no tenían a dónde ir, sus familias habían muerto hacía tiempo. Sus hogares natales olvidados, toda su existencia definida por los muros que los habían aprisionado. Los testimonios recogidos de estos supervivientes pintan un cuadro de deshumanización sistemática que fue mucho más allá. Explotación sexual. El rastreo, el silencio, los abortos forzados. Estos no eran crueldades aisladas, sino parte de un sistema integral diseñado para acabar con los espíritus de las mujeres y reducirlas a objetos dóciles. El hecho de que este sistema persistiera durante casi 3 siglos que involucran a cientos de miles de mujeres hablan de la aterradora eficacia de las instituciones. Opresión cuando está respaldada por el poder absoluto. Los historiadores modernos que estudian el sistema Inarim han descubierto capas adicionales de horror en los archivos del palacio. Registros detallados mantenidos por Unix revela la naturaleza empresarial de la explotación. Mujeres reducidas a entradas en libros de contabilidad, sus encuentros cronometrados y calificados, sus embarazos rastreados como si fueran rendimientos agrícolas. Los registros, preservados en nombre de la eficiencia imperial, ahora sirven como evidencia de uno de los hechos más importantes de la historia. Sistemas organizados de esclavitud sexual. Los historiales médicos son particularmente inquietantes. Los médicos de palacio documentaron
El daño físico infligido por los masajes del aborto forzado, internos. Sangrado, daño orgánico, infertilidad permanente. Observaron estas lesiones. Con desapego clínico, prescribiendo hierbas y descanso antes de declararla. Mujeres aptas para el servicio nuevamente. El ciclo de violencia quedó literalmente escrito en los protocolos médicos. El sufrimiento de cada mujer, reducido a pinceladas sobre rollos de seda que aún existen en el museo. Los archivos actuales. Quizás lo más escalofriante sean los registros financieros que muestran la economía que creció alrededor del harem. Sistema. Unix, que se enriqueció vendiendo influencia. Comerciantes que se especializaron en medicamentos para la fertilidad y hierbas abortivas. Incluso los arquitectos que diseñaron las ampliaciones del palacio, específicamente las de las concubinas, se beneficiaron de la miseria de las mujeres atrapadas. La mercantilización de los cuerpos femeninos se extendió más allá de los muros del palacio, creando una industria entera dedicada a apoyar y perpetuar el sistema. Los estudios psicológicos de los sobrevivientes de harem realizados a principios del periodo republicano revelaron traumas. Patrones que los psiquiatras modernos reconocen como TEP complejo. Las mujeres. Exhibió síntomas que incluían disociación, hipervigilancia, disfunción sexual y profundas dificultades. Con confianza e intimidad. Muchos no podían dormir sin luz décadas después. Saliendo del palacio. Otros acaparaban comida compulsivamente, incapaces de librarse del miedo. De la privación utilizada como castigo. Las cicatrices invisibles duraron mucho más tiempo que los físicos. El impacto en la sociedad china se extendió más allá de los muros del palacio. El sistema harem creó un modelo de relaciones de género que control extremo normalizado sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. La idea de que el valor primordial de las mujeres residía en su belleza y fertilidad, que sus voces debían ser silenciadas, que su consentimiento era irrelevante. Estos conceptos se filtraron a través de las clases sociales, moldeando las prácticas matrimoniales y las estructuras familiares. En todo el imperio. El trato que el emperador daba a sus concubinas establecía un estándar que innumerables hombres intentaron seguir. Emula a escalas más pequeñas. Los observadores internacionales durante el periodo intardío estaban fascinados y horrorizados por el sistema harem. Las esposas de diplomáticos occidentales a quienes ocasionalmente se les permitía visitar la ciudad prohibida, escribieron conmocionadas relatos de encuentros con concubinas que parecían hermosas autómatas entrenadas a tal perfección en la sumisión que habían perdido todo sentido de personalidad individual. Estos relatos, mientras a veces coloreadas por prejuicios orientalistas, ofrecen perspectivas externas sobre un sistema que quienes están dentro de él eran prohibido criticar. La caída de la dinastía no terminó de inmediato. El sufrimiento de las exconcubinas. Muchas se enfrentaron a la indigencia por no tener habilidades para la vida fuera del palacio y llevaban el estigma de sus antiguas posiciones. Algunos fueron asesinados por fuerzas revolucionarias que los consideraban símbolos de la decadencia imperial. Otros cometieron suicidio, incapaces de adaptarse a un mundo donde se esperaba que tomaran decisiones. Después de décadas de que se tomaran todas las decisiones por ellos, la liberación de las concubinas se convirtió en otra tragedia en su larga historia de sufrimiento. En las décadas posteriores al colapso de la dinastía, los esfuerzos para ayudar a los antiguos las concubinas revelaron la profunda programación psicológica que habían padecido. Los trabajadores sociales informaron que muchas mujeres continuaron siguiendo los protocolos del palacio incluso en libertad, arrastrándose hasta acercarse a las figuras de autoridad, permaneciendo en silencio a menos que se les dé permiso explícito. Hablar, estremeciéndose ante cualquier contacto físico. Desprogramar estos comportamientos. Tardó años cuando tuvo éxito. Algunas mujeres nunca recuperaron por completo su sentido de autonomía personal. Hoy, la ciudad prohibida se erige como una atracción turística donde millones de personas caminan por los mismos pasillos donde estaban las concubinas. Transportados como paquetes. La hermosa arquitectura y las ornamentadas decoraciones enmascaran
El sufrimiento que ocurrió dentro de estos muros. Los guías turísticos hablan de emperadores y emperatrices del arte y la cultura, pero rara vez se mencionan las miles de mujeres que vivieron y murieron en esclavitud sexual. Sus historias, cuando se cuentan, a menudo son romantizados como cuentos de intrigas palaciegas en lugar de ser reconocidos como testimonios de abusos sistemáticos. El legado del sistema in harem continúa influyendo en los debates contemporáneos sobre género, poder y consentimiento en China y más allá. Académicas feministas señalan el harem como un ejemplo extremo del control patriarcal, mientras que otros debatir si las formas modernas de explotación sexual tienen sus raíces en estas prácticas históricas. Las conversaciones son difíciles pero necesarias, obligando a la sociedad a confrontar cómo las estructuras de poder puede transformar la intimidad en violencia y el deseo en degradación. ¿Qué hace? Lo particularmente inquietante del sistema in harem no es solo su crueldad, sino su eficiencia burocrática. No se trataba de violencia caótica, sino de opresión organizada, no de sadismo individual, sino de deshumanización institucional. Cada aspecto fue documentado, regulado y optimizado para un máximo control. El hecho de que los hombres educados y cultos diseñó y mantuvo este sistema durante siglos, lo que desafía las nociones cómodas sobre la civilización y el progreso, nos obliga a reconocer que la sofisticación y la brutalidad pueden coexistir, que los hermosos palacios pueden ser lugares de profundo horror. Al recordar las historias de estas concubinas, obligados a arrastrarse en la oscuridad, silenciados en su sufrimiento, reducidos a úteros con piernas, debemos resistir la tentación de ver sus experiencias como meros antecedentes históricos. Curiosidad. Eran mujeres reales con sueños, miedos y deseos que encontraron atrapados en un sistema que les negaba su humanidad a cada paso. Su rastreo no era un ritual exótico, sino humillación calculada. Su silencio no era una misteriosa costumbre oriental, sino una falta de voz forzada. Su sufrimiento no era historia antigua, sino una advertencia sobre lo que sucede cuando los seres humanos son reducidos a objetos para el placer de los poderosos. Las tablillas de madera que llevan los nombres de las concubinas se han desvanecido hace mucho tiempo. Pero las mujeres que representaban merecen ser recordados como algo más que víctimas. Fueron sobrevivientes que encontraron la manera de persistir en situaciones imposibles. Circunstancias que formaron amistades y alianzas a pesar de los intentos del sistema de aislarlos. Que a veces lograron forjar pequeños espacios de autonomía dentro de sus jaulas doradas. Su resistencia, por limitada que fuera, la humanidad, por reprimida que sea, es un testimonio del fracaso final de. Incluso los sistemas de opresión más completos pueden aplastar por completo la humanidad. Espíritu. Al final, la historia de las concubinas de la dinastía no se trata solo de explotación sexual o crueldad histórica. Se trata de poder. ¿Cómo? Corrompe, como deshumaniza tanto a quienes lo ejercen como a quienes sufren bajo su influencia. Cómo transforma las conexiones humanas más íntimas en transacciones de dominio y sumisión. El emperador que recibió a una mujer gateando en su cama estaba tan atrapado en este sistema como ella, su humanidad disminuida al participar en su degradación. Los perpetradores de los abusos fueron a la vez perpetradores y víctimas. Su propia mutilación, un recordatorio de los sistemas. Disposición a destruir a cualquiera con tal de mantener el control. Hoy, como nosotros. Al pasear por los museos que exhiben las túnicas de seda y los adornos dorados de las concubinas imperiales, debemos recordar que estos hermosos objetos adornaban a las mujeres que vivían en el terror diario. Cada pieza de las joyas eran usadas por alguien que podría verse obligado a arrastrarse desnudo por un suelo frío esa misma noche. Cada cuadro de una bella concubina representa a alguien cuya voz fue robada, cuyo cuerpo fue no la suya, cuya vida se medía en momentos de disponibilidad sexual hacia un hombre que la veían como algo desechable. Los muros de la ciudad prohibida ya no encarcelan a las mujeres, pero aún conservan los ecos de quienes sufrieron en su interior. Si escuchamos atentamente la historia,
Podemos oír el silencio de las concubinas, no la tranquilidad romántica del misterio oriental, sino el mutismo forzado de la opresión sistemática. Podemos ver su reptar no como una representación erótica, sino como la manifestación física del poder absoluto sobre los impotentes. Podemos entender su historia no como historia antigua, sino como advertencia. Esto es lo que sucede cuando los seres humanos son reducidos a objetos. Cuando el poder no se controla. Cuando el sufrimiento de los vulnerables se institucionaliza y se racionaliza en nombre de la tradición, la orden o el mandato divino, la última concubina murió en 1975, llevándose consigo el recuerdo vivo del sistema palaciego. Pero los registros permanecen. La anotación cuidadosa de cada mujer seleccionada, cada encuentro cronometrado, cada embarazo prevenido o permitido. Los documentos conservados en archivos de todo el mundo garantizan que la verdad no pueda ser enterrada con las víctimas, como evidencia de que detrás de la belleza de la China imperial se escondía una brutalización sistemática de las mujeres que perduró siglos, tocó cientos de miles de vidas y dejó cicatrices en los chinos. Sociedad que aún se están recuperando hoy. A medida que avanzamos por este oscuro capítulo de la historia concluye, y nos quedan preguntas incómodas. ¿Cuántas mujeres se arrastraron por la oscuridad mientras los poetas? ¿Cuántos escribieron sobre la belleza de los palacios? ¿Cuántos permanecieron en silencio mientras los historiadores registraban la gloria imperial? ¿Cuántos sufrió mientras el mundo admiraba la civilización china desde lejos? Las respuestas están enterrados con las propias concubinas. Pero su legado exige que recordemos no la versión romantizada de vida palaciega, sino la brutal realidad. En el corazón de uno de los mayores acontecimientos de la historia. Imperios, las mujeres se vieron obligadas a arrastrarse hasta su propia violación. Y un todo. La sociedad conspiró para llamarlo cultura. Las jaulas doradas de la ciudad prohibida. Ahora están vacíos, con las puertas abiertas a los turistas y a la luz del sol. Pero en él. Sombras de los dormitorios restaurados, en el silencio de los cuartos abandonados. Los fantasmas de las concubinas permanecen. No piden piedad. Vivieron. Más allá de la compasión. No buscan venganza. Murieron sin justicia. Simplemente exigir lo que se les negó en vida. Ser vistos como seres humanos cuyo sufrimiento importaban, cuyas historias merecen ser contadas, cuyas vidas fueron más que notas a pie de página en las biografías de los emperadores. Al recordar su gateo, honramos su humanidad. Al reconocer su silencio, finalmente les damos voz. Ante el horror de lo que les hicieron, nos comprometemos a no permitir nunca que el poder los corrompa de manera tan absoluta. Las conexiones sagradas entre los seres humanos nuevamente